Entonces, nuestro primer tema para el examen es at school, en la escuela, que ya lo hemos revisado. Tenemos algunos lugares que podemos recorrer o visitar en la escuela. Una de ellas, si se acuerda, era playground, el patio donde yo voy a jugar con mis amigos, voy a pasar el rato con mis compañeros, etc. De ahí tenemos gymnasium, el gimnasio, donde voy a hacer deporte, donde voy a practicar, hago educación física, etc. Locker room es estos casilleros donde voy a guardar todos mis pertenencias. De ahí tenemos library. Library es la biblioteca. Ok, Luciano. La biblioteca, donde voy a leer, donde voy a hacer mis tareas en silencio, todo tranquilo. De ahí tenemos principal's office, la oficina del director, donde por ahí, pues, está el director, si me llama, si pasa algo. Tengo la oficina de dirección. Computer room, salón de computación, donde voy a hacer mis actividades tecnológicas. Cafeteria, la cafetería, donde voy a comer. Y finalmente, auditorium, el auditorio, donde pues se dan las obras de teatro, los musicales, etc. Entonces, todos estos lugares los podemos encontrar en una escuela. Así que el vocabulario puede venir por ahí en el examen. Así que atentos. Ahora dice por aquí, vamos a lo que vinimos. El grammar. El primer grammar que vimos era el pasado, si ustedes se acuerdan. El pasado de was y were. ¿En qué momentos yo uso el pasado? ¿Para qué voy a utilizar el was y el were? El primero dice, to express complete actions in the past. Para expresar una acción completa, finalizada, terminada en el pasado. Es decir, tuvo su inicio y tuvo su fin. Dice, I saw a ghost last Friday. Yo vi un fantasma el último viernes. Vi el fantasma desapareció, la acción terminó. Entonces, utilizo el pasado para mencionar alguna acción completa que ya no está, terminó. Dice, to describe a series of complete actions in the past. Para mencionar acciones varias, completas, pero en el pasado. Es decir, toda una trayectoria de acciones que sucedieron, maybe ayer, quizás ayer o hace 2 semanas, pero fueron varias, pero todas a la vez terminaron. Por ejemplo, dice, I finished work, terminé de trabajar, walk to the beach, caminé a la playa, and found a nice place to swim, y encontré un gran lugar para nadar. Las 3 acciones terminaron. Terminé de trabajar, terminé de caminar y terminé de encontrar el lugar perfecto para nadar. Entonces, 3 acciones correlativas, seguidas, que las 3 terminaron. Por lo tanto, usamos el pasado. Y de ahí tenemos, a ver, ¿en qué momentos uso el pasado? Para expresar una acción completa que ya terminó. De ahí, para expresar una acción, o en este caso, una serie de acciones completas en el pasado. De ahí, to express habits in the past, para expresar algunos hábitos en el pasado. Por ejemplo, acciones que yo solía hacer cuando era pequeño o pequeña y ahora ya no las hago. Por ejemplo, tenemos aquí en el ejemplo, dice, when I was young, I watched lots of television every day after school. Cuando yo era joven, veía un montón de televisión cada día luego de la escuela. Es una acción que yo solía hacer cuando era pequeño, pero ya no sucede más. Ya no veo un montón de televisión o quizás ya no veo tele. Entonces, para expresar algo que hacía en el pasado, también utilizaremos los verbos en pasado. Entonces, seguimos por aquí. Teníamos las fórmulas del verb to be y los verbos, tanto regulares como irregulares, y el verbo did, que vamos a ver ambos casos. Primero vamos con el verb to be, que, si ya los conocemos, es el was o el were. Para formar una oración con el verb to be necesito mi subject o sujeto, que ya los conocemos, el sujeto I, you, he, she, it, we, you y they. Seguido de mi was y were. Vamos a ver por aquí. Dice, simple past tense of be.
el pasado simple del verb to be. El sujeto I, vamos a subrayarlo aquí bonito. Listo. El sujeto I irá con was. El sujeto she también con was. He con was. It con was. Eso siempre acuérdense. I, she, he, it irán con was. Mientras que el subject we irá con were, el subject you con were y el subject they con were. We, you, they con were. Por ahí si alguien tiene alguna duda o dice miss, pero falta aquí el subject o el sujeto you. El sujeto you tiene dos usos. Como singular, que en este caso significaría tú, y you como plural, que significa ustedes. En ambos casos, ya sea que lo utilices como tú o lo utilices como ustedes, utilizará el verbo were. No importa si estás utilizándolo de manera singular o plural, siempre irá con el verbo were. A ver. Negative form. La forma negativa de utilizar el verbo was. Solamente para yo utilizarlo o negar alguna acción, voy a usar el was o el were añadido al not. ¿Qué me formará en este caso? Wasn't o weren't. Por ejemplo, ¿cuál sería mi fórmula? La vamos a escribir por aquí. Sería mi subject o mi sujeto más el verbo was o were más not. Esa sería mi fórmula. Vamos a ponerle por aquí fórmula. Listo. Esta es mi fórmula para yo armar una oración negativa. Mi subject o mi sujeto, dependiendo de mi sujeto, utilizaré el was o el were y añadido el not. En este caso, por ejemplo, yo quiero decir que no estuve en clase ayer. I was not in class yesterday. O, por ejemplo, también puedo decir unir el verbo was con el not, que me daría wasn't. Sería I wasn't in class yesterday. No estuve en clase ayer. No cambia el significado de mi oración el unir el verbo con el not. No lo cambia. Solamente hace de que escriba menos, por ahí. Pero en realidad el significado sigue siendo el mismo. Sigo diciendo de que ayer no estuve en clase. O en este caso tenemos, she wasn't in class yesterday. Ella no estuvo en clase ayer. O si quiero, puedo escribirlo de manera completa. She was not in class yesterday. Sigue siendo el mismo significado. Sigue significando lo mismo. Solamente de que, como les digo, puedo simplificarlo a wasn't o puedo poner was not. Cualquiera de las dos formas está correcta. Y recordando siempre de nuevo por aquí, voy a ponerlo de verde, que depende de mi sujeto. I irá con wasn't, she irá con wasn't, he irá con wasn't y it irá con wasn't. Es lo único, siempre recordando con qué sujetos va a ir wasn't. Pero recuerden siempre la fórmula, mi sujeto, mi verbo was o were, seguido de el not. Hasta aquí. Entonces, nuestra fórmula sigue siendo la misma, solamente de que luego del verb to be le añadiré el not. Por ejemplo, subject plus was o were plus not, más not. Esa es mi única fórmula. Si ven, you were not home last night. No estuviste en casa anoche. O puedo juntar mi verb to be con el not y sería you weren't home last night. No estuviste en casa anoche. Sigue siendo el mismo significado.
Y ahí está, you weren't home last night. Sigue siendo lo mismo. Y en este caso, ¿en qué momentos o con quién yo utilizaré el were? Pues será, well, weren't, we weren't, you weren't, y they weren't. Nada más. Entonces, en este caso, para negar, luego de mi verb to be, que en este caso sería were, le añadiré el not. Nada más. Esa es la fórmula negativa. Wasn't o weren't, dependiendo de mi sujeto. Nada más. Ahora vamos por aquí. Preguntas. ¿Puedo armar preguntas con el was y el were? Sí, sí podemos armar preguntas. En este caso solo haciendo la inversión, si se acuerdan, o cambio de posición. Primero irá mi verbo, que será el was o el were, y luego el sujeto. En este caso tenemos, were you in class yesterday? ¿Estuviste en clase ayer? Y si es una respuesta positiva, diré, yes, we were. O en este caso, porque estamos utilizando el you de manera plural, indicando ustedes. ¿Estuvieron ustedes en clase ayer? Yes, we were. Sí, nosotros estuvimos. O por ejemplo, puedo poner por aquí, were she at class in the morning? ¿Estuvo ella en clase en la mañana? Solamente. Ay, no. Casi. Ya les iba a confundir. Was she at class in the morning? ¿Ella estuvo en clase en la mañana? Sí, estuvo. Diremos yes, she was. O si no estuvo, no, she wasn't. Respuesta positiva y respuesta negativa. Siempre de qué va a depender mi pregunta, de nuevo de mi sujeto. Nada más. En este caso, tenemos aquí el sujeto you y aquí el sujeto she. Siempre depende de tu sujeto cuál va a ser el verbo con el que vas a iniciar tu pregunta. Was o were. En este caso también tenemos la opción de responder de manera larga, pero esa no se las voy a complicar, solamente de manera corta. Si es positivo, yes, she was. Si es negativo, no, she wasn't. Nada más. Por aquí vamos a ver qué tenemos con el was también. Dice, por aquí. We weren't in class yesterday. Dice así, fill in was or were. Tenemos varios espacios, así que seleccionaremos o was o were. Dice número 1, yo hago la número 1. Dice, who space the best football player in Great Britain last year? ¿Cuál fue el mejor jugador de fútbol en Gran Bretaña el año pasado? En este caso sería was. Estamos hablando de un jugador de fútbol, por lo tanto sabemos que es masculino. Masculino utiliza el sujeto he. ¿Y cuál es el verbo que viene con he? Was. Tenemos número 2. They space very happy after their trip to London last month. Ellos estaban muy felices antes, bueno, o luego de su viaje a London. ¿Cuál sería el verbo correcto? Was o were. Christopher, ¿tú qué me dices? Were. Muy bien. Pondremos por aquí were, porque tenemos el sujeto they. Thank you so much. Vamos por aquí. Número 3. Andrew space the best student in our class last year. Diego, ¿tú qué me dices? Was or were? Was, miss. Excelente. Tenemos a Andrew, que es he. Utilizaremos was. The film space not interesting and I switched off the TV. La película no estaba interesante y pues hice switch o salté en la televisión. Natasha. Was, miss. Excellent. Was not. ¿Por qué? Porque tenemos film. Film estaría utilizando el sujeto it. Es una cosa. Entonces, utilizamos was.
Dice, the mathematics test space very difficult and we space disappoint. El primero, the mathematics test, was or were. Nico. Was. Excellent, was. Estamos hablando del test de matemática, por lo tanto, es una cosa. Very difficult and we space disappointed. Was or were, por aquí tenemos a Stephanie. Tell me, was or were? Was. ¿Segura? I am Fíjate aware. el sujeto. Muy bien, we were. Yo pensaba que Dependiendo siempre del subject. Correcto, correcto, preciosa. Buen trabajo. Tenemos por aquí. Entonces, number 6, the boys space very noise at the lesson yesterday. Fabiana. Miss, ahí sería was. ¿Segura? Ah, no, where. Where. Estamos en plural. Los chicos, ellos, they. Por eso utilizaremos where. Número 7, who space the best sportsman in your class last month? Luciana, ¿cuál crees que sería? Was or were? Y creo que sería where. No creo. Sería was. ¿Y por qué? Miss? ¿Por qué was? Veamos por aquí. Te dice, who was the best sportsman in your class last month? ¿Quién fue el chico deportista o el mejor deportista en tu clase el mes pasado? Estamos hablando, en este caso, de masculino porque tenemos aquí la palabra sportman y por lo tanto estaría ligado al sujeto he y recuerda que he siempre va con was. Ah, ya, ok, Miss. Listo, muy bien. Tenemos número 8. Marta is based in Cambridge with her parents 2 years ago. A ver. Adriano, ¿tú qué me dices? Was, muy bien. Tenemos a Marta y Marta es she. Marta was in Cambridge with her parents 2 years ago. Tenemos 9. The girls space in the disco club 2 weeks ago. A ver, tenemos aquí a Angelina. ¿Tú qué me dices? Was or were? Where. Were, muy bien. Estamos hablando de ellas. En plural, they again. So, usamos were. I space responsible for the classroom flowers last year. Tenemos aquí a Mateo. ¿Tú qué me dices? Was or were? Miss, es was. Muy bien. I was responsible. Yo era el responsable. Excellent. Tenemos aquí 11. There space was aware many flowers in the flower beds around the school. Aisel was aware. Where, Miss. Were, excellent. Many flowers. Excellent. There were, habían muchas flores. Y tenemos 12. 5 birds, space sitting on the branches of the tree near the house. Was aware. A ver. Ignacio. Was aware. ¿Cuál crees, Ignacio? I am Miss Where. Muy bien, were. Excellent, were. ¿Y por qué were y no was si estamos hablando de verbs de palomas? Porque estamos hablando, en este caso, de plurales, birds, varias palomas. En este caso, utilizaría el subject they, ellos, o esas palomas. Por eso utilizamos were. So,
Dice así, simple past. Ahora sí seguimos con el pasado. Ya sabemos que utilizamos el simple past para acciones que han sucedido o existido en algún tiempo en el pasado. Teníamos algunos verbos irregulares o regulares. I found my wallet yesterday. Encontré mi cartera ayer. She enjoyed the trip the last summer. Ella disfrutó el viaje del verano pasado. They bought notebooks last week. Ellos compraron libros la semana pasada. En este caso, como les estaba mencionando al inicio, solamente voy a utilizar verbos regulares para no hacerles tan complicadas el trabajo. Entonces, ya sabemos la condición de estos verbos regulares, que solamente les añadimos el ed al final. Esa es la única regla. O por ahí que también vimos la clase pasada, que teníamos algunos que terminan en P, que le añadimos otra P y terminan en ed. Pero ustedes no se preocupen, solamente voy a utilizar los regulares que terminan en ed. Entonces, sin importar cuál sea tu sujeto, vas a utilizar el verbo regular en una oración positiva. Por ejemplo, I walked yesterday. Yo caminé ayer. O you play video games yesterday. Tú jugaste videojuegos ayer. ¿Sí ven? Sigue siendo el mismo verbo. No es que necesita un was o un were o algo va a cambiar dependiendo del sujeto. No, sigue siendo el mismo. He stayed. He stayed at the hotel. Él se quedó en el hotel. O we listened to our teacher. Nosotros escuchamos a nuestro profesor. Entonces, sin importar cuál sea tu sujeto, el verbo regular va a terminar en ed. Esa es la única regla. Puede ser el sujeto I, you, he, she, it, we, they, pero siempre va a terminar en ed. Así que esa es la única condición. De ahí, como les mencionaba, los verbos irregulares cambian completamente, sí, pero eso no los vamos a utilizar en el examen porque son un poquito más complicados. Así que vamos por aquí. Ya sé cómo escribir una oración en positivo en pasado, con mi verbo en ed al final. ¿Cómo lo hago en negativo? En negativo, como vimos la última clase, solamente le añado el auxiliar did más el not y mi verbo comienza o vuelve a estar en presente. Por ejemplo, si yo diría en este caso o en este ejemplo, tenemos aquí, he studied, él estudió. ¿Cómo yo niego que él haya estudiado? Le añado el did más el not. Lo voy a poner aquí de verdad. El did más el not. ¿Qué sería en este caso contrayéndolo? Didn't. Entonces diría, he didn't study. Ya no utilizo mi verbo con ed al final. Mi verbo vuelve a su forma normal, es decir, a como estaba en presente. He didn't study, él no estudió. El único que va a estar en pasado sería en este caso, didn't. O en este caso tenemos un verbo irregular, I went, yo fui. En este caso, para yo negar que fui, diré, I didn't go o he didn't go. Mi verbo vuelve a estar en presente. Pueden utilizar el didn't o la manera completa. He did not study. Cualquiera de los dos sigue significando lo mismo. Pero comúnmente utilizamos el didn't. Pero ambas están correctas. Entonces, yo cada vez que quiero utilizar una oración negativa en pasado, que no sea utilizando el verbo was, utilizaré el auxiliar didn't. ¿Correcto, chicos? ¿O alguna duda, Miss? No entendí. Así que tenemos aquí didn't acompañado de cualquier verbo, sea un verbo regular o un verbo irregular. Cualquiera puede acompañar al didn't.
Y recuerden que el was y el were van solos. Son verbos también. Pero ellos no van acompañados de nadie. Entonces seguimos por aquí. Con negative sentence. Entonces, para yo armar mi oración negativa, solamente necesito el did not más el verbo. I didn't work. Yo no trabajé. You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. You didn't work. And they didn't work. El didn't no hace variación dependiendo del sujeto. Tanto para el sujeto I, you, he, she, it, we, you, they, todos utilizan didn't. Así que acá no hay un cambio de que si eres tercera persona o si eres plural, no. Absolutamente todos utilizan el didn't, sin excepción. En una oración negativa en pasado. Recuerden siempre, tengo aquí mi sujeto, seguido del didn't y seguido del verbo en presente, tal cual se escribe, tal cual se ha escrito siempre. Ojo ahí. El único que está en pasado es mi auxiliar didn't, nadie más. Y de ahí, simple past interrogative, el pasado simple en pregunta, como estábamos hablando. ¿Puedo armar preguntas ahora? Sí. En este caso, al igual que la condición del was y el were, hago la inversión. ¿Quién va a ir primero? Será, en este caso, el auxiliar did, seguido de mi sujeto y luego de cualquier verbo. Por ejemplo, tenemos en este caso mi auxiliar did, seguido de mi sujeto I y mi verbo work. Did I work? Yo trabajé. Did you work? ¿Tú trabajaste? Did he work? Él trabajó. Did she work? Ella trabajó. Did it work? Esto trabajó. Did we work? Nosotros trabajamos. Did you work? Ustedes trabajaron. Did they work? Ellos trabajaron. Entonces, ¿puedo preguntar? Claro que sí. Primero mi did, mi auxiliar, luego mi sujeto y luego mi verbo. De nuevo aquí, no hay ningún tipo de variación si es que mi sujeto es I, you, he, she, it. Muy bien, excelente. Entonces, no varía absolutamente nada. Absolutamente todos los sujetos utilizarán el auxiliar did. No hay variación aquí. Así que eso no es tan complicado, porque todos utilizan lo mismo. Ahora, tenemos aquí questions in the past tense. Use the auxiliary did. Ya sabemos, utilizamos el auxiliar did y el verbo en su forma base. Si yo escribía, she talked too much, ella habla mucho o ella habló mucho, ¿cómo podría armar mi pregunta? Did she talk too much? Ella habló mucho. En este caso, tenemos el auxiliar did seguido del sujeto y mi verbo ya no utiliza ed, vuelve a su forma base, talk, nada más. Cuando utilizo una pregunta con did. I wrote my name on the test. Yo escribí mi nombre en el test. Did I write my name on the test? Escribí mi nombre en el test. Utilizo mi auxiliar did, seguido del sujeto, y ahora mi verbo en su forma base, es decir, tal cual se escribe. Dice, the students spoke on the phone. Los estudiantes hablaron por teléfono. Como pregunto, utilizo mi auxiliar did, seguido del sujeto, seguido de mi verbo en su forma base. Did the students speak on the phone? Los estudiantes hablaron por teléfono. Entonces, siempre recuerden que cuando utilizo did o didn't, mi verbo vuelve a su forma base. No hay ed, no le aumento ed para nada. Ojo ahí. Hasta aquí. Listo. Dice letter B. Your friends ate some hamburgers last night. ¿Cómo lo armaríamos? En pregunta. Ignacio. ¿Sí, Miss? ¿Cómo lo armaríamos en pregunta esta oración en pasado? Sería did ¿Ya? your friends ate some
Ate o eat. No, es eat. Allá, y Some hamburgers last night. ay, se me fue la- Muy bien, hamburgers last night. Good job, good job, good job. Thank you, Ignacio. Entonces tenemos, did your friends eat some hamburgers last night? ¿Tus amigos comieron algunas hamburguesas anoche? Si la respuesta sería positiva, diríamos yes, they did. Si es negativa, no, they didn't. Dependiendo de cuál sea la respuesta. Buen trabajo. Vamos aquí. Letra C. Una oración en negativo. Oración en negativo. Alex and Chris were in Rio in October. Luciana, dime. Es una pregunta, ¿aquí tengo que poner did o el where? Porque aquí hay Aquí un where. en negativo. No, todos están utilizando did. Did o didn't. Ya. Miss, aquí sería Alex A ver. Alex. at Chris Ya. and Chris did Ya. where Just give me 1 second. in Rio Ya. In October. in October. Thank you. Y ahora pregunta. Bettina read a whole book yesterday. Fabiana. Miss, ¿Cuál sería? did Ya. Bettina read Ya. a whole. whole book yesterday? Excellent. Thank you so much. Okay. Excelente. Entonces recuerden, mis amores, que utilizamos el did con cualquier otro verbo.